Muy buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas a su programa, su canal, El Ministerio La Verdad Presente, Madrugadas con Jesús. Estamos ya cerrando el título de la semana que nos hablaba sobre monumentos de gracia. Ahora vamos al último monumento, que es el Jordán. ¿Cuáles fueron los hitos del Jordán? En el Jordán quedaron muchos hitos. Ayer hablábamos sobre Gilgal, ¿no? La importancia de Gilgal, ¿no? Y qué significa o qué representa luego Gilgal, ¿no? Hoy vamos a ver sobre los hitos que quedaron muy bien marcados y para los años siguientes, ¿no? Para los que iba a representar el Jordán. ¿Qué dice el Salmo 66 de la manera como Dios vio a Israel más allá del Jordán? Los israelitas tenían que enfrentar una situación desafiante. La conquista de Canaán fue una experiencia muy complicada para ellos, complicada y desafiante para ellos. No fue fácil para ellos conquistar Canaán. Desde el punto de vista humano, ¿no? Porque desde el punto de vista divino era muy fácil, pero ya hemos ido conociendo la historia, lo que pasó con Israel. Entonces, desde el punto de vista humano fue muy difícil. Ahora, esa historia se parece mucho a nosotros hoy, ¿no? ¿Cuántos estamos viendo al cielo? Uf, qué difícil es llegar allá. Y algunos se cansan tanto que terminan apostatando, ¿no? No, sí, yo fui un tiempo de aquella iglesia. Ahora ya no, porque comprendí mejor las cosas, tengo mejor luz, dicen algunos, ¿no? Pena, ¿no? Cuando confiamos en nuestros propios recursos humanos, va a ser difícil, todo va a ser difícil, no solamente la Canaán celestial, sino todo en la vida se pone complicado. Es difícil pasar al siguiente paso, si estás soltero pasar al matrimonio, o pasar de repente ya que estamos en edad de entrar a la tercera etapa de la vida, ¿no? La adultez, la vejez, qué difícil es, cómo va a ser, ¿no? Desde el punto de vista humano siempre va a ser difícil, ya tengo tantos años, ¿por qué? Nos lamentamos, ¿no? O a veces cuando tenemos que enfrentar una situación de salud, muchas veces, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser de mí? ¿Pasar con esta enfermedad, con este accidente? No hay nada en la vida que no pueda ser posible. Pero desde el punto de vista humano, siempre va a haber cosas imposibles, siempre va a ser imposible. Creo que conocemos a mucha gente que aún sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, sin un órgano, ha salido triunfante, ha salido adelante, ha sido victorioso. Entonces, si nos colocamos en las manos de Dios, nada, nada, nada puede ser complicado, nada puede ser difícil. Entonces, cuál era la receta? ¿Cuál era qué es lo que ellos tenían que hacer? Simplemente mantenerse firmes y leales a Dios. Simplemente. Entonces, la mejor receta de todo, el toque del sabor de todo, es simplemente mantenerse firmes y leales a Dios. Y si nos mantenemos en esa dirección de firmes y leales a Dios, grandes milagros, grandes cosas, como ya habíamos dicho los días anteriores, van a suceder en nuestras vidas. Pero eso requiere fidelidad, eso requiere obediencia, eso requiere oír, ¿no? Como dice el apóstol Juan en Apocalipsis, ¿no? 1:3, ¿no? Oír, oír lo que dice la palabra de Dios. Guardar sus mandamientos, reclama Dios. Guarden mis mandamientos, reclama Dios. Lo mismo lo dijo en el Éxodo, en el desierto, y lo mismo le está diciendo hoy en Josué. Guarden mis mandamientos, obedézcanme, adórenme. Pero con el pasar del tiempo, ellos se rindieron ante los dioses cananeos, especialmente ante Baal y ante Astarte.
y en ritos groseros, en ritos malignos. Lo peor de lo peor que pudo haber hecho el pueblo de Dios. Aquel pueblo separado que amaba a Dios, aquel pueblo que había pasado por todo eso, mirar. Llegó un momento que ellos se olvidaron de todo con el pasar de las generaciones y cayeron nuevamente ante estos dioses. Ya leíamos el día de ayer, ¿no? Que dijo en Jueces, que finalmente todo esto trajo consecuencias. Ahora, en nuestro caminar nuestro hacia la Canaán celestial, estamos también pasando esa misma situación, ¿no? Estamos cayendo y recayendo frente a los dioses paganos, frente a los Baales, frente a muchos dioses que tenemos delante. Decimos, no necesito tener en casa una imagen aludida a un personaje tal para decir de que estoy adorando a una imagen. No necesito tener en mi casa una pintura enorme ahí con una vela ahí de un personaje, de un santo entre paréntesis. No es necesario, porque aquí en nuestra mente ya la estamos teniendo, la estamos llevando. ¿Cuál puede ser nuestro Dios? ¿Dinero? ¿Trabajo? ¿Estudio? ¿Quehaceres? ¿Tiempo? De repente el carro, de repente hasta el terno se puede convertir en un Dios. Muchas veces la propia iglesia se puede convertir en un Dios, en un Baal. Porque cuando usted le da más tiempo a la iglesia, que el programa salga bonito, que empiece a la hora, pero si no hay una conexión con Dios, si no hay una comunión con Dios, si no ha ido el sábado a prepararse y a salir realmente lleno, y cuando se da cuenta, cuando canta Día Santo, el Señor sale vacío, no sabe finalmente ni para qué fue, entonces lo único que ha hecho, aún dentro de la propia iglesia, en el propio día, lo único que ha hecho es ir a adorar a un Dios Baal. Decíamos en el diálogo, cuando usted interrumpe el proceso del sábado, cuando la interrumpimos, cuando la cortamos con nuestros propios gustos y placeres, estamos adorando al Dios Baal, al Dios Astarte, al Dios El. ¿Sabe que los cananeos tenían muchos dioses, al igual que los egipcios? Cuando hacemos esto, nosotros caemos automáticamente en actitudes groseras. Óigalo bien, actitudes groseras. ¿Cuántas veces no estaremos siendo groseros ante Dios en el propio día del Señor? Estaremos siendo nosotros groseros. Miren lo que dice aquí, dioses cananeos principales. ¿Quién eran los dioses cananeos principales? Los principales porque habían muchísimos más, al igual que los egipcios. El dios El, ¿sí? El dios Baal, la lluvia, el trueno, la fertilidad, ¿no? El dios Astarte, el dios de Acera, el dios de Dagón. ¿Cuántas veces estamos nosotros tras estos dioses? Y hay toda una lista de muchos más dioses. Dice, con más de 234 deidades registradas en los textos ugarísticos. Mis queridos, ¿no estaremos siendo nosotros más apegados? ¿No estaremos teniendo nosotros más de repente la familia, que puede ser un dios Astarte, ¿no? Que era la diosa del amor y la guerra, ¿no? De repente es más, tenemos nuestro propio dios Astarte, que de repente más importa la familia, el esposo, que Dios. Dagón, el dios de los cultivos. De repente más estamos dando tiempo, de repente por lo que sembramos, ¿no? Los quienes vivimos en el campo, y estamos hablando de un dios Dagón. Vale, el dios de la lluvia, el dios del trueno, la fertilidad. ¿No? Mis queridos, mucho que analizar, ¿no? Mira lo que dice el Salmo 66, 5 y 6. Vengan a ver las obras de Dios, las maravillas que han hecho por los hombres.
Convirtió el mar en tierra seca y nosotros y nuestros antepasados cruzaron el río a pie. Alegrémonos en Dios, dice el salmista. Mira lo que dice Camino a Cristo, página 54-55. Teniendo tan preciosas promesas bíblicas delante de vosotros, ¿podéis dar lugar a la duda? Interesante pregunta la cual nos hace esta mañana. Teniendo tantas promesas, Dios habiendo hecho tantas cosas delante de nosotros, a pesar de nuestra situación muchas veces rebelde, Dios ha hecho muchísimas promesas de nosotros y a veces nos seguimos mofando. Sí, Dios hizo esto conmigo, Dios hizo un milagro, estaba enfermo y Dios vino un día y soñé, Dios vino, me operó, me curó y cuando me levanté desapareció. Somos conscientes de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Sí, estaba ahí, me dijeron que veía personajes detrás que venían de mí, de pronto se apartaron, porque vieron ángeles juntamente conmigo, tantas maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Hemos estado al borde del peligro, pero a pesar de eso, ¿seguimos dudando de Dios? No, hermano, yo no dudo, claro, no dudo, no es que dudo, pero cuando nosotros no estamos actuando de acuerdo a su voluntad, pues automáticamente estamos dudando de Él. Estamos cayendo bajo estos dioses. Cuando damos prioridad a ciertas cosas, a ciertas actividades, cuando de repente llega el viernes y son las 6 de la tarde y usted sigue metido en sus labores, en su cocina, en su estudio, en el campo, en el mercado, etcétera, 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 o en la propia iglesia. No, que mañana es aniversario, estamos adornando la iglesia, estamos en la iglesia, pero ya no es momento de estar en esas actividades, ya es día del Señor. Y cuando nosotros seguimos metidos en nuestras actividades, aún desconociendo, llegó la hora, el sol se ocultó y nosotros seguimos, entonces estamos nosotros entrando en este mismo terreno peligrosísimo, la cual entraron los israelitas, adorando a dioses Baales. Entonces vamos a seguir dudando, dando lugar a la duda. Desechad tales pensamientos, dice Camino a Cristo. Él aborrece el pecado, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, te ama a ti, pero no ama lo que hacemos. Y nosotros le hemos transgiversado este párrafo. Dios me ama y Dios también ama lo que sigo haciendo, por lo tanto yo sigo, sigo, sigo y sigo y sigo. Estamos viviendo el tiempo del fin, no es, tenemos que ir saliendo de aquellas cosas, tenemos que ir abandonando de a poco aquellas cosas que están dañando nuestra comunión con Dios, nuestro camino hacia la Canaán. ¿Qué lenguaje más tierno o más poderoso podría haberse empleado para expresar su amor hacia nosotros? En lo que dice Isaías 49:15. Declara un texto muy conocido. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? ¿Se olvidará? Y aún dice la palabra de Dios, aún que ellas se olviden, dice, yo no me voy a olvidar de ti, dice Dios. Ay, Señor, pero mañana es el último día y si no lo hago, pues confía en Dios. Dios va a tener que hacer su tarea. Tú solamente sírvele a Dios. Cuando estuvieron ahí frente al Jordán, ¿no? Ay, pero era época donde había lluvias y el río estaba en todo su apogeo. Todos los brazos del río estaban llenos de agua para poder cruzar. Era una situación bastante riesgosa para cruzar el río. Pero sin embargo, ¿qué le dijo Dios? Pongan el pie, pisen el agua, pisen el agua. Muchas veces puede parecer de que aún en las mismas llega el momento, muchas veces Dios, como que creemos de que aún no sucede el milagro. Pisen el agua, pongan, atrévanse. Y Dios va a tener que actuar.
Cuando los sacerdotes colocaron el pie sobre el mar se secó, se abrió, se detuvo, se congeló. Lo mismo pasó cuando cruzaron el Mar Rojo. Pusieron el pie, el mar se abrió y quedó tierra seca para que ellos pasaran. Entonces dice Dios, yo no me voy a olvidar de ti. Entonces encontramos aquí dos eventos históricos, ¿no? Tanto el cruce del Mar Rojo como el cruce del Jordán. Dos hitos que quedaron muy bien marcados dentro de esta historia de Josué capítulo 3, capítulo 4, que a través de la larga de las demás generaciones de todos les tenían que quedar muy claros. Tenían que seguir contando y contando las maravillas que Dios había hecho con ellos. Ahora, juntos estos hitos marcan nuestra liberación del pecado hacia nuestro acceso a la vida eterna. Es lo que dice el versículo 7 de Salmo 66. Con su poder gobierna para siempre, vigila su mirada a las naciones, para que los rebeldes no se levanten contra él. Interesante, ¿no? Un recuerdo, ¿no? Un recuerdo que tenía que quedar muy dentro de ellos, muy profundo de ellos. Los rebeldes jamás, jamás, jamás podrán ser enaltecidos, dice el Señor. No pueden. Ahora, ¿qué iba a pasar de hoy en adelante? Y estaban cruzando el Jordán. Ahora, ¿qué iba a suceder? No era que al cruzar el Jordán estamos al otro lado, ya pasamos, ahora sí, vamos a echarnos en las hamacas ahí, a echarnos aire, a que nos sirvan el agua y que la tierra sola fluya leche y miel, como decía la promesa. ¿Será realmente así? Como hemos pasado tantos años ahora vamos a dormir, vamos a recuperar ese sueño. ¿Será que es así? Muchas veces nosotros después que pasa el milagro en nuestras vidas, eso hacemos, ¿no? Ah, ya pasó, ya nos olvidamos, ya no más madrugadas, ya no más semanas, ya no más vigilia, ya sucedió, ya me sané, estoy bien, se solucionó el problema, no más. Y cuando viene la recaída, otra vez nos acordamos y corremos nuevamente. ¿Recuerdan la pandemia? ¿Cuántos de repente de los que estamos, ¿no?, oyendo corrían desesperados aquí y allá? ¿Sí? Pasó, se solucionó, el familiar salió de UCI, tranquilos, seguimos viviendo nuestra vida, no pasó nada, nos mofamos del, uy, sí, Dios hizo un milagro en mi vida, en nuestra vida, en la vida del esposo, del hijo, la mamá, del papá, del hermano. Si hay algo que tenemos que seguir mofándonos es de lo que hoy estamos haciendo, no de lo que ya pasó, ya fue, ya sucedió. Yo no puedo seguir aquí pensando en este momento, uy, ayer comí un rico, voy a decir, un rico cabrito de repente, no, y uno puede seguir saboreándome, no, eso ya pasó, ya fue el día de ayer. Ayer probé algo rico en el almuerzo y no puedo seguir viviendo hoy, mañana, pasado otra semana, al otro año, ahí saboreándome y pasándome la saliva. Y con solamente eso me voy a llenar. No, a eso lo comí ayer, pero hoy día mi estómago tiene hambre. Mi estómago está que ruge porque necesita nuevamente ingerir alimento. Ah, mi estómago tiene hambre, no ruge, entonces, yo comienzo a soñar, ¿no? Uy, qué rico estuvo el día de hoy, uy, me saboreo, me pasa la saliva, y ya me llené. Estamos locos, ¿no? Pero en la vida espiritual eso sucede, ¿no? Nos seguimos mofando de lo que ya sucedió, de lo que hemos vivido el año pasado, el mes pasado, la semana pasada, hace 10 años, 20 años. Seguimos con esos presentes, que el milagro ahí sigue, ahí, y seguimos contando el mismo testimonio toda la vida. Y ya nos van a dar título por ese testimonio cuando lo contamos. Si hubiera universidad para eso, ya nos hubieran hace rato ya levantado título. Necesitamos que cada día tener una experiencia con Dios, que cada día vayamos renovando nuestro pacto. Eso es lo que necesitamos.
El Señor hizo eso, sí hizo allá, pero hoy, ¿qué va a hacer el Señor de hoy para adelante? Cuando termina este culto, ¿qué va a hacer de hoy para adelante? Porque nuestra vivencia está del hoy para adelante, no de lo pasado. Si ayer me fue mal ayer, pero hoy no puedo caer en lo mismo. Si hasta ayer hice las cosas equivocadas, pues eso fue ayer, pero hoy tengo que hacer las cosas de nuevo, una nueva experiencia. Si descubrí que ir por este camino es peligroso, me asaltaron, me robaron, me he caído, estaba el terreno fangoso, pues ya no voy a tener que volver a ir por el mismo camino, tengo que cambiar de rumbo. Porque si yo regreso, pero en la vida espiritual muchas veces sucede lo mismo, regresamos y regresamos y regresamos y regresamos. ¿Qué va a pasar de hoy en adelante? ¿Vamos a ir durmiendo? ¿Vamos a seguir ahí mojándonos, tomando aire? ¿Vamos a dejar de que la tierra solita fluya leche y miel? Los israelitas tenían que ahora comenzar a predicar el evangelio a aquellos que iban a expulsar, a ver si alguien de ellos podía arrepentirse, si alguien de ellos podía salvarse. Tenemos una tarea por delante de predicar el evangelio tal cual es, sin mancha, sin mentira, tal cual es, clara y directa. Esa es la verdad, esa es la verdad, sin mentiras. Esa es la tarea que tenemos hoy nosotros. Mira, el Señor ha hecho milagros en mi vida. Vamos, demostremos la ley al testimonio. Este milagro ha hecho el Señor en mi vida. Mira, el Señor me salvó de esto. Ahora, hasta puedo estar con el cáncer encima, pero mira, el Señor Dios me ha quitado toda esta situación. A pesar de eso, soy feliz. En lugar de estar llorando ahí echado en mi cama, estoy cantando, estoy predicando. Esa es la tarea que tenemos hoy que hacer. Y en ese caminar vamos creciendo, vamos estudiando, vamos orando y vamos contando a otros la experiencia que estamos ganando en nuestra vida. Aunque el mundo esté cayéndose a pedazos, nosotros seguimos fieles, con la mente abierta. Si viene la pandemia, pues que venga la pandemia, yo me aferro más a Dios. Compren papel higiénico, compren alcohol, yo confío en Dios. Todo el mundo puede que, oye, esto, yo sigo confiando en Dios, porque en Él es que tenemos que seguir creciendo día a día. Es ahí donde tenemos que seguir avanzando nosotros. Esa es la tarea que tenemos nosotros que seguir adelante. De la esclavitud a la libertad. Más adelante en el libro de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, se reconoce el simbólico del cruce o el símbolo, el significado del cruce del Jordán. Que al entrar ellos en Canaán están entrando en el reposo de la gracia. Por fin se había cumplido el sueño de Dios para ellos. Pero qué pena que la primera generación no pudo realmente cumplir el sueño de Dios. Había una nueva generación que estaba cumpliendo el sueño de Dios. Mis queridos, ¿cuál es el deseo de Dios para nosotros? Que usted y yo entremos a la Canaán celestial. Es el sueño de Dios. Pero no vaya a ser que en este caminar por las diferentes situaciones tengamos que quedarnos anclados tengamos que morir en el desierto, tengamos que ser sepultados en este desierto, sin pena ni gloria, y lo peor de lo peor, que no podamos realmente llegar a disfrutar de esa gracia. Tantos años haber predicado, tantos años haber caminado, tantos años haber sido fieles y él, pero que en un momento, en una situación muy insignificante lleguemos a perder aquel reposo de la gracia. Pero ¿cómo? Para que eso no suceda, ¿qué tengo que hacer? Simplemente es seguir subiendo la montaña cada mañana. No mire a los demás, no mire al pastor, no mire al anciano, no mire al líder, no mire. Si ellos no quieren subir la montaña, déjenla, que no suban ellos. Usted suba la montaña. Es algo personal.
No, nuestra salvación no depende de otro, depende de mí mismo, lo que yo tenga que hacer de hoy en adelante. Entonces, cuando hagamos eso, cuando tomemos esa decisión, entonces es que estamos saliendo de la esclavitud hacia la libertad. Necesitamos cruzar el Mar Rojo. De repente algunos ya lo han cruzado. Ahora tenemos que cruzar el Jordán, un río caudaloso. Es difícil, pero en el nombre de Dios llegó la hora de cruzar el Jordán, de tomar nuevas decisiones, de tomar nuevas iniciativas, de tener un compromiso con Dios. Voy a cruzar el Jordán, pero ahora voy a cruzarlo para predicar, no para echarme quieto ahí, echado, sentado, tomando aire, ya no. Es tiempo de levantarse, es tiempo de abrir los ojos y comenzar a predicar, a contar a otros que Dios los ama, que Dios quiere salvarlos. Pero para que no me creen, no le creen, pues vaya, tenemos que ir a la ley al testimonio. Si no, no hay forma de creer. No vayamos solamente con meras palabras, vamos a la ley al testimonio. Mira, yo era esto, ahora soy diferente. Y ni siquiera necesitamos, dice la sierva del Señor, ni siquiera necesitamos decirlo porque ellos se darán cuenta en nosotros. Hoy, ¿cómo has cambiado? Hoy, ¿cómo eres diferente? Antes eras así, era renegón, gritón, gruñón, egoísta. Éramos vecinos aquí hace años, nunca nos hablábamos, ahora eres diferente. Vale, al testimonio. Pero eso, ¿quién lo da? ¿Cómo sucede eso? Cuando tenemos ese encuentro cada día con Dios. Cuando entendemos realmente que Él es el único digno de oración, de alabanza. Tenemos que cada día comenzar a acceder a esa fe, a cogernos con uñas y dientes de aquella fe. En la Biblia encontramos la historia de un personaje, miren lo que dice Salmo 114:3. Lo tengo aquí en dos versiones. Miren lo que dice el Salmo 114:3. La versión Dios habla hoy dice lo siguiente: cuando el mar vio a Israel, huyó y le enmarcado. El río Jordán se hizo atrás. Cuando el mar rojo y el río Jordán vio al pueblo de Israel que estaba lleno del Espíritu Santo, que estaban decididos y confiaron en Dios plenamente, dice que huyó. El mar huyó y se abrió en dos. Tuvo miedo el mar. El Jordán se congeló, para allá se secó. Miren lo que dice la versión Reina Valera contemporánea. Cuando el mar vio al Señor, se retiró. O sea, ¿quién iba adelante? Dios. Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a reflejar su carácter, su bondad, su amor. También el río Jordán dejó de fluir, pero cuando vio al Señor reflejado en nosotros, entonces eso me invita a cada día a tener que buscar a Dios, acercarme a Dios, ser semejante a Él. ¿Cómo lo consigo? ¿A qué universidad hay que matricularse para conseguir esto? A la Universidad de la Madrugada. ¿Sí? Lo mismo que hacía Jesús. A esa universidad hay que matricularse. ¿Cuánto cuesta? No cuesta nada, solo levantarse, solo tomar la decisión. Y luego encontramos también la historia de Elías, ¿no? En el Jordán luego pasaron cosas interesantes, ¿no? La historia de Elías, de Eliseo. Jesús mismo se bautizó en el Jordán y cuando él se bautizó en el Jordán tuvo el Espíritu Santo. Historias maravillosas, las cuales encontramos después que quedaron hitos marcados del Jordán, ¿no? Al igual que Gilgal, ¿no? Le dice 2 Reyes 2, 1 y el 7. Cuando el Señor decidió llevarse a Elías, se llevó al cielo en medio de un torbellino. En ese momento, Elías venía de Gilgal con Eliseo. ¿Recuerdan la lección de ayer que hablamos de Gilgal? La importancia que queda en la historia de Israel este lugar. Versículo 7. En ese momento llegaron 50 profetas y se pararon a cierta distancia de ellos, mientras que Elías y Eliseo se quedaron junto al Jordán. ¿Y luego qué pasó? Elías fue llevado,
al cielo. Mis queridos, el Jordán quedó como un hito para la historia de las venideras. ¿Qué nos queda para nosotros hoy? Para Eliseo, sin embargo, el mismo suceso fue una señal de la recepción del Espíritu Santo que lo capacitó para cumplir su misión. Al entrar en las aguas, Jesús tuvo el mismo efecto. Fue capacitado por el Espíritu Santo para cumplir la misión de liberarnos del pecado y darnos la vida eterna. ¿Será que estamos frente a nuestro Jordán? Tomemos la decisión. Para aquel quien de repente todavía no ha sido bautizado, ¿no? Y para nosotros que ya hemos sido bautizados en agua, hoy necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Entonces hay que ir al Jordán para recibir el Espíritu Santo. Porque hoy necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Es mi deseo y mi oración en esta mañana. Amén.